claro que esta audiencia va a ser transmitida por el canal judicial, están ya conectados. En segundo lugar, la extensión de sus alegatos no se puede extender más allá de 30 minutos, como ordena la ley. Y en tercer lugar, atendido la extensión, ¿cierto?, de los alegatos por ustedes anunciadas y la cantidad de intervinientes, van a quedar alegatos pendientes para mañana, para ser escuchados después de las causas extraordinarias y agregadas, de manera que la extensión de esta audiencia será hasta esa hora. Bien, dicho esto entonces, procedo a preguntarle a la relatora los antecedentes y el rol de esta causa, por favor, para dar inicio a su vista. Señoría, se trata de la causa penal rol 3346 del año 2022, que se eleva desde el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de San Bernardo para conocer del recurso de nulidad interpuesto por la defensa en contra de la sentencia dictada el 11 de octubre del año en curso, que condenó a don Patricio Javier Maturana Ojeda a la pena de 12 años y 183 días de presidio mayor en su grado medio, además de accesorias legales, como autor del delito consumado de apremios ilegítimos con lesiones graves gravísimas. El recurso, señorías, fue declarado admisible por las causales de las letras C y E del artículo 374 del Código Procesal Penal, como fue reconducida por la Excelentísima Corte Suprema, en subsidio por la causal del artículo 374 letra E del mismo cuerpo legal y en subsidio del anterior por la causal de la letra B del artículo 373 del citado código, señorías. Está pendiente de resolución, señorías, diversos escritos. Entre ellos, primero, señorías, Camila, perdón, la admisibilidad, ¿cuándo fue declarada? Señoría, el recurso fue declarado admisible el 9 de diciembre del año en curso. Gracias. Entonces vamos a los escritos pendientes. Señoría, está pendiente de resolución los escritos en que los intervinientes anuncian sus alegatos para la vista de la causa. Asimismo, está pendiente de resolución un escrito en que la parte recurrente solicita suspender la vista de la causa y un escrito del Ministerio Público en que hace presente aspectos respecto al escrito anteriormente señalado. Bien, el tribunal ya ha resuelto sus escritos y vamos a la lectura de la resolución para darlos por notificados en este instante. Camila. En San Miguel, a 21 de diciembre de 2022, se provee a folio 18, no cumpliéndose con los requisitos del artículo 357 del Código Procesal Penal, no ha lugar a la suspensión solicitada. A folio 19 se provee estese al mérito de lo resuelto. En cuanto a la prueba ofrecida en el primer otro sí del libelo de nulidad, se resuelve no ha lugar por formar aquella parte del juicio oral. Además, respecto de los registros de audios, cabe tener presente que estos no fueron ofrecidos de forma detallada y en cuanto a la declaración del imputado prestada ante Fiscalía, se estima innecesaria por cuanto se pretende acreditar un hecho ya establecido en la sentencia recurrida. Resolución pronunciada por la Cuarta Sala de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, integrada por las ministras Silvia Pizarro, Liliana Mera y la abogada integrante Yasna Benjerot. Bien. Esa es la resolución de los escritos pendientes. Vamos a proceder ahora al orden, Camila, ¿tienen algún orden preestablecido, la parte recurrida? Sí, señoría. ¿No? Bien, entonces vamos a determinar la forma en que van a alegar de la siguiente manera. Camila, por favor. Señoría, se anunció por el recurso don Felipe Solís Cruz. Luego, doña Paola Zárate. Un segundo, Felipe Solís Cruz. Esto es la defensa del condenado. Así es, señoría. Bien. En segundo lugar. En segundo lugar, contra el recurso, doña Paola Zárate por el Ministerio Público. Ya. Luego, señoría, por la víctima, doña María Alejandra Arriaza, la parte querellante. ¿El nombre de la abogada? María Alejandra Arriaza. Ya. Arriaza, ¿y el otro apellido? Donoso. Bien. En cuarto lugar. Contra el recurso también, señoría, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos. No, el Consejo de Defensa del Estado primero.
Don Javier Indo Gallegos, señoría, por el Consejo de Defensa. Ya. Luego, señoría, por el Instituto Nacional de Derechos Humanos, don Gabriel Aguirre Luco. Ya. Por la agrupación de familiares de los detenidos ejecutados y desaparecidos del equipo de seguridad presidencial del doctor Salvador Allende Gossens, se anunció don Miguel Yáñez Lagos. ¿Parte de la causa? ¿Esta parte? Señoría, está Bien. querellante. Sexto. Y finalmente, señoría, contra el recurso por la parte querellante Ilustre Municipalidad de San Bernardo, se anunció don Sebastián Rosas Guerrero. Sebastián Rosas Guerrero. Bien, todas las partes que me dijo víctima, Consejo de Defensa del Estado, Instituto Nacional de Derechos Humanos, la agrupación de familiares de ejecutados políticos y la Municipalidad de San Bernardo, todos ellos dedujeron querella en su oportunidad. Camila. Señoría. Todos ellos dedujeron querella en su oportunidad. Señoría, hay adhesiones a la parte ¿Ya? de la parte querellante, la Municipalidad de San Bernardo, señoría. Sí. También está la acusación particular de la parte querellante Consejo de Defensa del Estado, la acusación particular de la parte querellante Instituto Nacional de Derechos Humanos. Sí. Señoría, está además, consta en la sentencia la acusación particular de la parte querellante Agrupación de Familiares de los Detenidos y la acusación particular de la querellante víctima doña Fabiola Andrea Campillay Rojas, señoría. Perfecto, pero solo recurre en contra de la sentencia y de nulidad la parte del encausado. Así es, señoría. Bien. Vamos a proceder entonces a escuchar los alegatos, pero primero les voy a pedir a las abogadas y a los abogados que se individualicen y señalen su correo a fin de que quede registrado en este audio. En primer lugar, por favor, Ministerio Público. Buenos días, señoría ilustrísima, las ministras, interviniente y asistente a esta audiencia, fiscal adjunta Paola Zárate Esguer, correo electrónico pesarate@minpublico.cl. Gracias. ¿Quién lo hace por la víctima? Buenas tardes, su señoría. Buenas tardes a todos los comparecientes. María Alejandra Arriaza Bonoso, en representación de la víctima, la señora Fabiola Andrea Campillay Rojas, y mi correo electrónico es arriaza.alejandra@gmail.com. Gracias. Consejo de Defensa del Estado. Buenos días, sus señorías ilustrísimas y a todos los intervinientes. Por el Consejo de Defensa del Estado, Javier Indo Gallegos, conforme a notificación en el correo electrónico notificaciones.sanmiguel@cde.cl. Muchas gracias. Instituto Nacional de Derechos Humanos. Buenos días, sus señorías. Buenos días a todos y todas. Por la querellante INDH, Gabriel Aguirre Luco, con forma de notificación al correo gaguirre@indh.cl. Muchas gracias. Por la agrupación de familiares de ejecutados políticos. Buenos días, su señoría ilustrísima, y a todos los intervinientes. Comparece Miguel Ángel Yáñez Lagos en representación de la agrupación de detenidos desaparecidos, cuyo correo es myanesl.asesorías@gmail.com. Gracias. Por la ilustre Municipalidad de San Bernardo. Buenas tardes, sus señorías, y a todos los intervinientes. Por la ilustre Municipalidad de San Bernardo, Sebastián Rosas Guerrero, y el correo para notificación, sebastián.rosas@sanbernardo.cl. Gracias. Por la defensa del acusado. Buen día, su señoría, señora presidenta, y a todos los intervinientes. Felipe Solís Cruz comparece por la recurrente y en defensa de Acción Maturana, correo electrónico y forma de notificación especial, fsolis@lbga.cl. Muchas gracias. Lo escuchamos por el recurso con la extensión de tiempo ya anunciada. Un segundito, su señoría, que voy a poner quiero un número. Gracias. Con vuestra venia, señora presidenta y sus señorías ilustrísimas, vengo hoy a solicitar a esta ilustrísima corte tenga bien acoger las solicitudes que esta parte va a singularizar en este alegato en razón de el recurso de nulidad impetrado en contra de la sentencia definitiva condenatoria en contra del señor Maturana, que lo condena
a más de 12 años de privación efectiva de libertad. Su señoría, la relatora ya señaló que las causales principales del recurso eran causales que se solicitó conociera la excelentísima Corte Suprema, aquello fue reconducido, y en razón de lo mismo, solicito no solamente tener presente al tribunal que aquellas alegaciones dicen relación entonces, dirán hoy día, en razón de la reconducción de la excelentísima Corte Suprema, relación con lo previsto en el 374 letra C y letra E del Código Procesal Penal. El primer fundamento y la primera causal de nulidad, su señoría, dice relación, y así señala el recurso, con el derecho al juez imparcial que tiene cada imputado o procesado en un proceso penal. Y esto dice relación entonces justamente con la letra C y haber impedido ejercer derechos a la defensa y los propios requisitos de la sentencia y el debido proceso. ¿Qué se concatena? Hago presente desde ya, su señoría, con el principio de la razón suficiente y cuya infracción se declara en este recurso de nulidad desde ya en razón de los siguientes antecedentes. Su señoría ilustrísima, en la sentencia recurrida, el tribunal, sin que exista prueba alguna, al menos en el sentido en que lo señala el propio tribunal, dedicó una cápita especial a una cuestión externa, a una cuestión ajena, pero que utiliza, como se verá al final de este alegato, para condenar a mi representado. ¿Cuál es la cuestión ajena y externa respecto de la cual nadie de los persecutores rindió prueba alguna? El contexto social y marco jurídico nacional e internacional en que se producen estos hechos. Esta cuestión no fue materia del juicio, no fue materia de la preparación del juicio y no fue materia de prueba. Pero el tribunal, excediendo, entiende esta parte, los requisitos propios de la sentencia y el 341 del Código Procesal Penal, se da maña para generar o crear o insertar una cápita especial en donde señala expresamente, y acá cito textual, porque es relevante vuestra señoría con su autorización, que a contar del... Solo, abogado, al lugar solo en lo pertinente, por favor. Solo lo pertinente, su señoría, así será. Que a contar del 18 de octubre del 2019, en Chile comenzó un proceso de movilizaciones sociales que comprendieron protestas y manifestaciones caracterizadas, en términos generales y en su gran mayoría, por marchas y concentraciones pacíficas con lienzos y cacerolazos, en que los ciudadanos y ciudadanas en todo el territorio salieron a las calles, plazas y parques a expresar sus reclamos y demandas a las autoridades del gobierno de turno. Esta cuestión, respecto de la cual no entiende esta parte cómo el tribunal se pronuncia si no existe prueba alguna, marca un antes y un después en todo el devenir del proceso mismo del juicio y de la propia sentencia, su señoría ilustrísima. Porque toma una posición política, social, respecto de un punto que incide justamente en la condena posterior, tal como se vierte en la fundamentación de la misma. Primero señalar, vuestra señoría, que este antecedente respecto de la cual serían manifestaciones pacíficas es, a juicio de esta parte, una cuestión que ha ido quedando en el olvido. A solo modo referencial, pido a vuestra señoría ilustrísima tener presente una encuesta que se cita de Plaza Pública, CADEM, en el propio recurso de nulidad, en donde el 58% de la población chilena considera que hoy que la fuerza empleada fue proporcional dada la violencia que había en las calles. Por tanto, esta posición que toma el tribunal, sin prueba alguna, contradice los principios de la lógica, específicamente la razón suficiente, porque no hay una razón suficiente para que esta premisa respecto de la cual parte el tribunal sea única y exclusiva y excluyente, sino que, tal como se dirá a continuación, vuestra señoría, existe prueba abundante rendida en juicio justamente en contrario. Por tanto, no solo contradice el principio de la lógica de la razón suficiente, sino que incluso va más allá y va en contra de prueba propia que ni siquiera valoró a este respecto. Así, vuestra señoría, esta parte en el juicio incorporó prueba documental que dice relación con la contestación de la demanda que el Consejo de Defensa del Estado presenta ante la Ilustrísima Corte de Apelaciones de San Miguel, justamente demanda impetrada por la víctima de indemnización de perjuicio.
¿Por qué es relevante esta prueba que se incorporó válidamente en el tribunal? Porque dedica un acápite completo. Dicha contestación, prueba documental, por tanto, que el tribunal debió valorar, de un interviniente que el día de hoy alegará en contra de este recurso, que el contexto, la violencia ocurrida al momento del hecho no podía soslayarse. Lo dice literal, su señoría. Esto no fue valorado por el tribunal. Pero no solo aquello, su señoría, no solo aquello, sino que testigos deponentes de prueba de cargo del tribunal, como por ejemplo, cito a testigo, señaló que ese día prendieron barricadas en verdad porque estaban aburridos. Porque Abogado, ¿sí? Perdón, ¿podría reiterar el nombre de la testigo porque no se le escuchó? Perdón, su señoría, Ninosca Abarca. Bien, continúe, Ninosca gracias. Abarca, su señoría, señaló que prendió una barricada a la línea del tren porque estaban aburridos, porque la intención era que llegara Carabineros para poder enfrentarse con ellos. Don Marcos Cornejo depuso en estrados y señaló que los jóvenes corrían, que para ellos era como un deporte. Don Sergio Villanueva declaró en estrado, señaló que quemaban basura en el cruce de la línea. Eran puros peluzones, dijo, aclarando a que se refiere a cabros chicos, comillas, que no saben por qué protestan. Su señoría, este es el contexto efectivo ocurrido en el juicio, no la apreciación del tribunal. Y respecto de aquel punto, incluso con esta prueba en contra, incluso con la contestación de la demanda del Consejo de Defensa del Estado que pide a vuestra señoría ilustrísima la misma sede jurisdiccional no soslayar el contexto en que ocurre, no fue tenido a la vista por el tribunal. Por tanto, contradice aquella premisa que se utiliza entonces para poder finalmente condenar al señor Maturana por el delito de apremios ilegítimos, dado el contexto en que esto ocurrió, no tiene sustento alguno en lo efectivamente ocurrido en el juicio. Bajo esa lógica, su señoría, existe una infracción flagrante, evidente y palmaria al principio lógico de la razón suficiente y de, evidentemente, como se dirá a continuación, de falta de fundamentación de la sentencia. Acá hago un paréntesis para señalarle a vuestra señoría ilustrísima, señora presidenta, que la sentencia, si el tribunal, si vuestra señoría ilustrísima sí la revisa, es una sentencia atípica, en donde la valoración y la fundamentación de la misma tiene una forma especial que a juicio de esta parte promueve justamente no hacerse cargo de toda la prueba. ¿Por qué? Porque el tribunal estimó subdividir en ciertos capítulos lo ocurrido en el juicio, y respecto de esos subcapítulos va haciéndose cargo de este capítulo, digamos, en esta suerte de cherry picking, digámoslo así. Tomando de algún testigo, sacando de otro testigo para abonar la premisa del tribunal. Pero aquello, entonces, su señoría ilustrísima, hace que el tribunal no valore completa y categóricamente toda la prueba, pormenorizadamente como se lo exige la ley, sino antecedentes vertidos en juicio para llegar a la conclusión a la que quiere arribar. Y aquello no cumple entonces el estándar. Dicho eso, voy al segundo motivo que se había impetrado en las causales del 373A, reconducidos por esta excelentísima Corte Suprema, y que dice relación con la declaración del señor Maturana como testigo en la investigación, señalando y denunciando esta defensa que aquello infringe la letra C del 374, básicamente, su señoría, porque se privó a la defensa en aquel momento de alguien que ya era imputado en la causa, prestar una declaración en condiciones y con mejores y mayores antecedentes que permitieran a un ministerio público, que pareciera ser que a ese momento ya tenía una carrera corrida respecto de la imputación, realizar diligencias distintas, presentarse de otra forma y de una manera, y por cierto, que se le respetaran los derechos fundamentales a nuestro representado. Esta declaración, que el tribunal sí dedica una cápita a aquella y la señala como inocua, toda vez que no tendría consecuencias, entiende esta parte que aquello no es más que desconocer no solo las premisas y la base fundamental por respecto de la cual se asienta nuestro sistema procesal penal actual,
sino que cuestiones tan básicas como que una persona que es citada al Ministerio Público, porque aquello no fue discutido y no puede ser discutido según consta en la propia declaración, citada como testigo, respecto de la cual no se le dan más antecedentes que, su señoría, comillas, existen antecedentes que los vinculan al uso de carabina lanzagases. Eso fue lo que le dijo la señora fiscal. Existen antecedentes que lo vinculan al uso de la carabina lanzagases, cuando ya había visto los videos, cuando ya sabía que el señor Maturana había disparado el tercer disparo, cuando había tomado declaración al piquete completo que lo acompañaba. Se le cita como testigo, no como interviniente, como testigo, sin posibilidades. Bien sabe esta corte mejor que esta parte que un testigo no tiene derecho a un abogado defensor. Bien sabe esta parte que un testigo no puede negarse a declarar ante el Ministerio Público, no puede guardar silencio. Pese a aquello, entonces vuestra señoría fue citado en aquella calidad y declaró. En ese sentido, entiende esta parte que confluye entonces la causal de la letra C en términos de que justamente ese vicio es de tal entidad, porque dirán las partes querellantes que aquello no fue preparado por esta defensa, como si un vicio de aquella entidad debiera ser preparado solicitando exclusión de prueba. Lo cierto es que, dada la investigación larguísima, no es posible advertir, y no tampoco será posible advertir por alguno de los querellantes o acusadores, salvo que quieran asumir que efectivamente a propósito de esta declaración espuria se obtuvo prueba, que a propósito de esta declaración se haya obtenido prueba que haya sido manchada o mancillada para efectos de solicitar su exclusión. Por tanto, insistir vehementemente, como han hecho las partes querellantes, en que este vicio no estaría preparado de conformidad a lo que establece nuestra norma procesal penal, no es así. Y para aquello pido tener, vuestra señoría, tener presente el rol 28.451 del 2014 de la excelentísima Corte Suprema, donde el señor ministro Brito justamente atiende esta cuestión y habla justamente respecto de que es tal la entidad o la dimensión de la vulneración de la que esta parte está tratando, y mal podría entenderse, vuestra señoría, que debiera ser preparada antes. Como tercer motivo de nulidad, esta parte impetró el deber de registro del Ministerio Público y la obligación que tiene de registrar sus actuaciones, las obligaciones que tiene la policía dentro de sus actuaciones autónomas, todo esto concatenado con el debido proceso. ¿Qué ocurrió en el juicio y qué dejó plasmado la sentencia, su señoría? Que los testigos principales del Ministerio Público, investigadores de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones, el señor Cristian Lizama y el señor Giovanni Villalobos, realizaron, sin instrucción alguna del Ministerio Público, diligencias autónomas. Dichas diligencias autónomas dicen relación con, específicamente el señor Lizama, haber concurrido a dependencias de la Universidad de Chile, Departamento de Física, y contactar a los peritos que otrora serían peritos deponentes elevados a la categoría de esencial por parte del tribunal para efectos de condenar a mi representado, haberles entregado información respecto de cuál causa estaban buscando eventualmente realizar una pericia. Así lo declara el señor Soto, perito de la Universidad de Chile, así lo declara en juicio el señor Mujica, perito de la Universidad de Chile, que se les entrega información de que se estaba intentando realizar una pericia relativa a la causa de la señora Fabiola Campillay, sin instrucción alguna. Esa información fue negada en estrado por el señor Lizama, pero fue desmentido, digámoslo así, a juicio de esta parte, por los propios peritos físicos, quienes señalaron que sí tuvieron contacto con el señor Lizama. Es más, el propio señor Mujica, perito de la Universidad de Chile, doctor en física, declara incluso haber mandado, literal, esto fue así, un mini texto, dice, un mini texto, a la PDI con el objeto de armar, digamos, la estructura de esta pericia. No existe dicho mini texto,
no existe en la carpeta investigativa ningún antecedente que dé cuenta de las gestiones realizadas antes de estas pericias. Y en razón de aquello, esta parte enarboló este argumento y no solo su señoría, no solo cabe dentro de la letra C, sino que también de la falta de fundamentación de la sentencia. No se hizo cargo el tribunal al respecto. No señaló nada respecto de este punto específico. Y bajo esa lógica, entiende que se afecta gravemente entonces el debido proceso tal y como ya se ha señalado. Insisto, vuestra tesorería del agravio específicamente, estas pericias realizadas por los físicos de la Universidad de Chile en coautoría con la propia PDI, fueron elevadas a la categoría de cruciales por el sentenciador para efectos de condenar a mi representado. Vamos ahora, vuestra tesorería, al segundo motivo de nulidad, que dice relación con la infracción a los principios de la lógica y a la falta de fundamentación de la sentencia. Específicamente en lo que dice relación con la falta de fundamentación de la sentencia y haciéndome un poco, volviendo atrás, con lo dicho en torno a la forma en cómo se confecciona esta sentencia. El tribunal, bien sabe, esta ilustrísima corte tiene obligación de hacerse cargo de toda la prueba producida en juicio. Esa motivación sí que es crucial, vuestra señoría. Máxime, tal como lo ha dicho nuestra excelentísima Corte Suprema en reiteradas ocasiones, cuando esta sentencia es condenatoria. Es decir, el tribunal debe hacerse cargo de toda la prueba y de las alegaciones vertidas en juicio. Y existe un cúmulo, su señoría, un cúmulo de prueba no valorada o de prueba fraccionada, en donde solo se tomó lo que abonaba a la teoría del propio tribunal. Debo decir, vuestra señoría, que la primera prueba no valorada dice relación con la perito Vivian Bustos, de la BOCAR, de Carabineros. Esta perito declaró en juicio, su señoría, a la pregunta de uno de los querellantes si es que la lesión podría haber sido provocada por una piedra. Sí, dice, yo pienso que es posible que esa lesión sea provocada por una piedra lisa. Lo que fue corroborado nuevamente en el contraexamen de esta defensa. Luego, la perito Patricia Negretti, médico del servicio médico legal, prueba de cargo, en lo que dice relación con la lesión, señala que fue una lesión de abajo arriba, que la lesión pudo haber sido provocada por una piedra lisa, redondita y alargada, dice ella, lanzada con una onda que el ángulo de impacto fue oblicuo y no frontal. Respecto de este punto, la sentencia dice, textual, 2 líneas, vuestra señoría ilustrísima. Sin embargo, se adelanta también a este último fin que, de la prueba disponible, no surge evidencia alguna que avale tal acerto. Esa es la fundamentación que virtió el sentenciador. Respecto de prueba de cargo, que señala que pudo haber sido una piedra, cuando en circunstancias que es público y notorio, es un hecho público y notorio, conocido, vuestra señoría, porque esta causa es una causa pública, los manifestantes que hacían desórdenes públicos lanzaban piedras a Carabineros. Pero no solo esto, porque declaró también el testigo Manuel Pavés, funcionario de la PDI, a quien se le... Abogado, un minuto, por favor, porque parece que perdimos, se perdió la conexión por la fiscal. Perdón. Camila, por favor, ¿podría llamarla? Silénciese y llámenla. Les pido un minuto de receso, por favor. Exactamente, señoría. Recording stopped.
rompió su alegato por 3 minutos y medio. Sí, gracias, su señoría. Estaba hablando de la declaración en juicio del testigo Manuel Pavés, funcionario de la PDI. Este funcionario, su señoría, fue el primero, junto a un piquete de funcionarios, en concurrir al sitio del suceso después de que ocurre el hecho específico. Este funcionario se le exhibe un medio de prueba, específicamente el número 44 de los otros medios de prueba, en donde existen al menos 2 piedras entre manchas pardo-rojizas en aquel momento, justo en el lugar en donde efectivamente cae la señora Campillay. Se le pregunta específicamente por qué no las levanta. Señala el señor Manuel Pavés que aquello no tenía interés criminalístico en aquel momento. Evidentemente, respecto de este punto, esta defensa hizo cuestión absoluta en lo que dice relación con la duda razonable. Y promueve que el tribunal se haga cargo de este punto específicamente. Pero el tribunal no lo hace en la sentencia. Más bien, transcribe las alegaciones de esta defensa sin hacer cuestión al respecto, sin fundar por qué descarta la solicitud de esta defensa, en torno a que teníamos ya 2 peritos de cargo que señala justamente que podría haber sido una piedra lo que lesionó a la señora Fabiola Campillay. Y eso, esta señoría, es una falta de fundamentación palmaria y flagrante. El tribunal dice sí, que según lo dicho por el señor Pavés, estas piedras no fueron levantadas porque no tendrían residuos biológicos. Y aquí hay otra contradicción que dice en relación con justamente la razón suficiente. Porque luego entiende que las municiones recogidas en el sitio del suceso serían las municiones ocupadas por carabineros. Pero respecto de esas municiones, tampoco existe ningún material biológico que dé cuenta del impacto con un ser humano. Entonces, ¿por qué descartan una posición y confirman otra? Pues no hay razón suficiente respecto de aquello y no hay motivo fundado en la sentencia. El perito o esta señoría Rodrigo Soto, físico de la Universidad de Chile, respecto del cual, insisto, el tribunal enarbola su pericia al punto de crucial para efectos de condenar a mi representado, luego de una larga deposición de más de 4 días aproximados, refiere que la probabilidad de que el hecho específico, el impacto de la posición específica, con el arma específica, con la munición específica, que haya dado en el lugar específico que da, a juicio de él sería del orden de un 4%. Esa sería la probabilidad de que ese hecho se hubiese provocado de manera intencionada. Esta parte, por cierto, aquí levantó un punto álgido en cuanto no solo a el tipo penal invocado, no solo a la duda razonable, sino que también a efectivamente el dolo que se le atribuye finalmente. Respecto de este punto, y esto es lo que dice en relación con la falta de fundamentación, nada de ello se dijo. Nada de ello se dijo. Respecto del perito Mujica físico, también se le exhibió por esta parte unos tweets realizados en la plataforma Twitter, públicos, en donde celebra, una vez ya realizado uno de los peritajes de este juicio, que al señor Maturana lo detuvieran. Por fin, dice. Él reconoce esos tweets, señala estar arrepentido de haberlo realizado. Esta parte, entonces, señaló que aquello, evidentemente, influía en el criterio de este perito. Nada de esto dijo el tribunal, nada. Se limitó a transcribir lo que esta defensa señaló en su alegato, nada. Luego, la irrelevante es la general Karina Sosa de Carabineros. La cita reiteradamente en la sentencia del tribunal y respecto de ello, vuestra señoría, la señora Karina Sosa dijo cuestiones que el tribunal ni siquiera transcribe para valorar. Como por ejemplo, que los eventos de magnitud los sobrepasaron, que el señor Maturana fue capacitado para lanzar bombas lacrimógenas un mes después del hecho, y que por tanto no estaba preparado, que si habían agresiones de piedras a carabineros,
estaban en un nivel que ameritaba el uso racional de la fuerza y nivel 4, y que aquel correspondía al uso de carabinas lanzagases. Por tanto, no existiría al respecto, que es lo que levantó esta defensa, una vulneración al protocolo. Nada de eso dijo el tribunal. No se hizo cargo en absoluto de las alegaciones de la señora Karina Sosa. No lo hizo. Tampoco lo hizo el Ministerio Público y tampoco lo hicieron los querellantes en su alegato, lo que llama la atención de esta parte. Su señoría, y por tanto, aquella valoración es indispensable para que el tribunal y para que esta sentencia pueda tener legitimidad, pues hay versiones contrapuestas de la propia prueba de cargo, si ni siquiera esta parte está haciendo cuestión de la prueba presentada por la defensa, su señoría. Es la propia prueba de cargo. Al punto que el tribunal valora al testigo Araya Parodi, para efectos de acreditarse estas premisas en contra de mi representado, y nada dice de lo que dice esta parte en cuanto a que el propio Ministerio Público intentó anular la declaración de ese testigo en juicio, porque veía en el video cómo se lanzaban piedras de personas que estaban escondidas y parapetadas en el mismo pasaje de la señora Campillay. El Ministerio Público, esta señoría, en una cuestión insólita, intentó anular esa declaración porque el testigo estaba haciendo zoom en su teléfono. Y nada de eso dice el tribunal, no se hace cargo de esa cuestión, que es relevante, sino que derechamente valora a ese testigo como si nada de eso hubiese ocurrido. Finalmente, vuestra señoría, entonces lo que sería la última o segunda causal subsidiaria, dado que la subsumisión, esta parte señala que concurriría el vicio de la letra B del 373, esto es una errónea aplicación del derecho en la sentencia, toda vez que vuestra señoría se ha condenado a mi representado por el delito de apremios ilegítimos, desatendiendo todo lo efectivamente ocurrido y vertido en juicio, y el contexto mismo, entiende esta parte, extrapolando este delito, utilizándolo o mal utilizándolo in malam partem, contradiciendo y obviamente sin tener en consideración los principios de especialidad y otros que regulan el derecho penal. Entonces, a este respecto, hacer presente que para efectos de poder entender si estamos o no dentro de este tipo penal, lo primero es relevante entender cuál es el bien jurídico protegido. Y el bien jurídico protegido, según ya la doctrina, es un tipo penal nuevo, pero que sí ha sido tratado, es que estaríamos hablando del bien jurídico protegido de integridad moral. Que lo que busca entonces es proteger este tipo penal o resguardar que se humille, que existan embellecimientos, cosificación o instrumentalización de una persona. Es decir, es relevante para interpretar y sistematizar entonces la aplicación del tipo penal. Me quedan 3 minutos y medio. Relevante es entonces tener presente abogado, perdón que le interrumpa. Si no tienen inconveniente sus colegas, los demás intervinientes, y atendido el tiempo, ¿cierto? Que ya son las 12:34 y estuvo además interrumpido su alegato por la desconexión de uno de los intervinientes. No sé si les parece que pueda continuar sus alegaciones, se había anunciado 1 hora y media la defensa, y mañana escuchamos el alegato de los demás intervinientes, porque si no tendríamos que escuchar cortado su alegato del Ministerio Público. No sé qué les parece, se los propongo. ¿Tienen algún inconveniente? La querellante ministra no tiene inconveniente. Perfecto. ¿Los demás intervinientes? Tampoco, señora ministra. ¿Fiscal? Tampoco, señora ministra. Bueno, entonces puede continuar, abogado, en atención a que usted se había anunciado mucho más tiempo, ¿cierto? Y para no interrumpir los alegatos de los demás intervinientes. Muchas gracias a todos. Continúe. Muchas gracias, señora presidenta. Para entonces delimitar, y acá me puedo tener un poco más entonces, este tipo penal lo trata en un paper específico el profesor Durán Migliari, que efectivamente señala justamente lo que esta parte ha señalado, o ha referido a este tribunal. Y dice entonces que entender el bien jurídico protegido cumple una función absolutamente relevante para sistematizar, delimitar e interpretar este delito con respecto a otros tipos penales. En consecuencia, señoría, el hecho específico acá
que se le imputó y que se dio por acreditado por el tribunal es que mi representado, a una distancia de 50,6 metros, percuta el tercer disparo después de la instrucción dada por un funcionario de superior jerarquía en el momento, y ese disparo con una bomba, perdón, con una munición lacrimógena de una arma que no tiene estriado, que por tanto no tiene precisión específica, fue constitutiva entonces del delito de apremios ilegítimos con resultado de lesiones graves y gravísimas. Ese es el contexto respecto del cual el tribunal entendió que se cumplían los requisitos de este tipo penal. Y para entonces, ¿cómo delimitamos los elementos objetivos del tipo? Sin ser evidentemente, sin caer en cuestiones abundantemente dogmáticas. Bueno, vámonos al diccionario de la Real Academia Española de la Lengua. ¿Qué dice que significa apremio? Y nos dice que significa apremio compeler u obligar a alguien con mandamiento de autoridad a que haga algo. Luego, eso no nos dice mucho. Existe un diccionario creado en 2014 al alero y bajo el alero de la Real Academia Española, que es el diccionario hispano jurídico, justamente respecto de cuestiones jurídicas. Y en él se pueden encontrar conceptos. Y si uno busca el concepto de apremio ilegítimo, señala que es un trato cruel e inhumano al que un funcionario público somete a alguien, realizado sin llegar a constituir tortura. ¿Qué es entonces un trato cruel e inhumano? Vamos entonces, su señoría, depurando el tipo penal. Señala el mismo diccionario que es una actuación humillante o vejatoria que pretende rebajar o envilecer al que lo padece. Con este solo análisis que pudiera parecer simple, pero no lo es, porque desentraña el tipo penal objetivo, podemos advertir que, señoría, en la conducta no existe, ni está acreditada la intencionalidad mayor del señor Maturana de someter o humillar vejatoriamente a la señora Campillay, a quien quedó acreditado en el juicio ni siquiera conocía. Por tanto, aparece, vuestra señoría, sin duda que esta aplicación del tipo penal es un error de derecho y que se prefirió justamente en razón de la pena alta que permitía, a juicio de esta parte, con un cierto dejo de sentencia ejemplificadora. Su señoría, respecto de este punto específico, y que dice relación con lo ya dicho en relación al principio de especialidad y cómo entonces se deben aplicar los tipos penales. Y al decir de la prueba que no valoró el tribunal, por ejemplo, la señora Karina Sosa, que dice que estamos en una situación que permitía el uso de carabina lanzagases y por tanto hay un motivo racional, no nos encontramos en consecuencia dentro del tipo penal de apremios ilegítimos. Nos encontraríamos en cuyo caso se entiende que hay dolo efectivo, ¿cierto? Que es lo que esta parte no ha sostenido, pero en que así lo entendiese esta ilustrísima Corte. En un tipo penal diverso. Y ese tipo penal, vuestra señoría, está previsto en el 330 del Código de Justicia Militar. Y se llama, o se le conoce, perdón, como el tipo penal de violencias innecesarias. No es solo, vuestra señoría, esta parte quien señala que en este caso específico podría existir o existe, entendiendo, insisto, que se comprenda como dolosa la actuación, un tipo de violencia necesaria. El profesor y actual ministro de la excelentísima Corte Suprema, su señoría, profesor Matus, y aquí pido autorización, brevemente son 4 líneas, perdón, señoría. Al lugar en lo pertinente. Señala justamente en su manual de Derecho Penal parte especial un ejemplo práctico y además casi idéntico al que esta parte señala. Señala, además, comillas, la capacidad de disponer del cuerpo de la víctima diferencia ambas formas de este delito de aquellos de violencias innecesarias, que se puede ejercer a distancia, sin necesidad de contar
con el control físico del cuerpo del agredido, como sucede en los supuestos de violencias innecesarias, a los que normalmente se reconducen los disparos policiales hechos sin suficiente control o ante situaciones que no puedan permitir su calificación de racionalmente necesarios. Aparece vuestra señoría de manifiesto entonces que el tribunal prefirió un tipo penal extensivo, contraviniendo de legalidad, especialidad del propio derecho penal, en razón justamente de las prestaciones en la pena que ofrecía, y no aplicó correctamente el delito específico que correspondía. Importante, solamente voy a citar el fallo para que vuestras señorías ilustrísimas pudiesen tenerlo a bien revisar, es el 72-2022, de 29 de marzo del 2022 de la Ilustrísima Corte de Apelaciones de La Serena, en donde justamente en una causa de elementos similares, incluso donde se produce la muerte de una persona, entiende que existe un tipo penal de violencia innecesaria, razonando justamente en razón de lo que esta parte señala. Su señoría, volvamos acá al 4% que nos dijo de probabilidades el señor Soto, que no fue valorado por el tribunal. Y ahora me cambio no solo al tipo objetivo, sino que al tipo subjetivo, específicamente al dolo que atribuyó el tribunal para condenar a mi representado. La pregunta es, ¿cómo se resuelve si la prueba de cargo estableció, pues nadie más lo contravirtió y fue el único perito que se refirió al punto, que hay un 4% de probabilidades efectivas de que este resultado se produzca intencionalmente? Si todos sabemos, intervinientes que nos dedicamos al derecho penal, que el dolo es conocer y querer. ¿Y qué se debe conocer, según nuestra doctrina especializada? Una de las cuestiones son los elementos del tipo, saber qué es lo que voy a realizar, saber cuál podría ser el resultado y cuál es el nexo causal. Y en ese sentido, aparece de manifiesto vuestra señoría que no puede establecerse una actuación dolosa con dolo directo, tal y como se manifiesta en la sentencia. Su señoría, desde que se da la orden de un disparo, en donde mi representado hace el tercer disparo, transcurren específicamente 2 segundos, en donde el señor Maturana estaba detrás de un piquete, sale por frente del escudero, levanta la carabina lanzagases y dispara. 2 segundos, con un arma que no es de precisión ni de puntería. Y se intentó establecer que existe acá un dolo directo, pero no solo de lesionar, sino que de humillar, sino que de vejar, de provocar un padecimiento adicional a la señora Campillay, que ni conocía, que según muestran las imágenes, no se veía tampoco en el lugar, venía saliendo del lugar. En ese sentido, vuestra señoría, el profesor Curi hace una disquisición específica respecto al dolo, y del dolo eventual, específico, ni siquiera hablamos del dolo directo, y señala en su manual de parte especial que la representación que se requiere debe contener una elevada posibilidad de concretar el hecho típico, que es como lo que se denomina la decisión por el resultado. ¿Cómo entonces vuestra señoría va a ser una elevada probabilidad de concreción del hecho típico si es que la prueba de cargo nos dice que es un 4%? Si es que mi representado hubiese querido efectivamente concretar aquel resultado. No aparece vuestra señoría como una cuestión fundada, ni que pueda fundarse a la luz de los principios del derecho penal. En razón de esto, vuestra señoría, y en honor al tiempo, por cierto, tenía prueba que mostrar, el tribunal ya resolvió respecto de esa prueba que no era pertinente, por tanto, en ese sentido, vuestra señoría, solicito se acoja este recurso de nulidad impetrado por esta parte, en razón de la causal principal, siendo motivo absoluto de nulidad, su señoría, se anule tanto la sentencia como el juicio, y en caso de acogerse
la causal subsidiaria, que es la del 373 letra B del Código Procesal Penal, se dicte la correspondiente sentencia de reemplazo en razón de los argumentos ya esgrimidos por esta señoría ilustrísima. Muchas gracias. ¿Preguntas del tribunal al abogado? No, gracias. No, muchas gracias. Bien, entonces como se les anunciara previamente, se va a dar por terminada la vista el día de hoy, suspendiéndose la audiencia hasta mañana, en la que se continuarán los alegatos de los demás intervinientes en el orden señalado. Esta vista se iniciará después de la tabla extraordinaria agregada y radicada que hubiere para el día de mañana en esta misma sala, con esta misma integración. Bien, ¿alguna consulta? Ninguna, su señoría. Buenas tardes. Bien, Ninguna. muchas gracias. Hasta mañana. Buena tarde. Buenas tardes. Hasta mañana. Hasta mañana, ministro. Recording stopped.